Mis queridos hermanos, muy buen día. Muy contentos estamos por tener la posibilidad de estudiar en este nuevo año la palabra de Dios. Y el año pasado finalizábamos una serie de estudios en la primera parte del Sermón del Monte. Estos estudios estaban centrados en las bienaventuranzas y tenía como título Macarios. Y estuvimos viendo cómo el Sermón del Monte identifica no solamente la naturaleza, sino también el carácter de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo, de los que han sido transformados, han pasado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y terminábamos hablando de una última bienaventuranza en los capítulos 10 al 12 del libro de Mateo 5, que hablaba de lo dichoso, lo afortunado, lo bienaventurados que eran los perseguidos por causa de la justicia. Porque sin lugar a dudas a ellos pertenecía el reino de los cielos, eran parte del reino de Dios. Y veíamos cómo el creyente se alegra, se llena de júbilo por la gran recompensa que a todo el que manifieste el carácter de Dios le espera de parte del Señor. Y este nuevo año vamos a continuar estudiando este magnífico texto del Sermón del Monte de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Y tenemos delante, después de ver las bienaventuranzas, un texto de transición, de alguna manera que concluye esta denominación de bienaventurados son los que, mostrando un poco la misión, un poco el testimonio del carácter de cada uno de los creyentes, que son bienaventurados, que tienen las características que vimos en 8 o 9 bienaventuranzas. Y quiero que empecemos leyendo el texto. El texto es Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Dice el texto: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y mis queridos, el Señor resume en estos apenas 4 versículos de manera magistral la función de los creyentes en este mundo. La podíamos reducir a una sola palabra que va a estar en nuestra mente en este estudio, y es la palabra influencia. Porque, como vimos, quien quiera que viva de acuerdo con su naturaleza como creyente, de acuerdo con el carácter expresado en las bienaventuranzas, funcionará como 2 elementos que son metafóricos aquí de parte del Señor, como son la sal y la luz. Y mis hermanos, hay una realidad evidente en el mundo, es que todos los seres humanos, de una u otra manera que estamos en el mundo, que tenemos vida física y vida espiritual, de una u otra manera, negativa o positivamente, influenciamos a nuestro entorno, porque Dios en su plan perfecto nos ha creado como personas relacionales, no solamente para que tengamos una relación vertical con Dios a través del Señor Jesucristo, sino para que ejerzamos una influencia en cada una de las personas cercanas a nosotros, en nuestro entorno, en lo que la Biblia denomina nuestro prójimo. Y lo que nos plantea este texto es que los creyentes hemos sido puestos para influenciar de manera positiva a cada una de las personas de nuestro entorno. Y por eso vamos a usar un término que está muy de moda por estos días para dar título a nuestra meditación. Y podríamos llamarlo la sal y la luz de un influenciador, que en términos generales es una persona con la capacidad de influir sobre otras personas, principalmente sobre un tema, sobre un nicho que se considera importante. Y lo que nos plantea, mis hermanos, Mateo 5, 13 al 16, es acerca de esa influencia del pueblo de Dios en el mundo. ¿En qué tema?
sin lugar a dudas, en la relación con Dios y finalmente en la eternidad. Porque cada uno de los creyentes, mis hermanos, es alguien que da testimonio, que es un testigo acerca de un hecho, que irradia con su palabra y con su vida, como lo dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos, tocante finalmente, como lo dice en su primera epístola, Juan capítulo 1, tocante al verbo de la vida, al Señor Jesucristo. Ese es nuestro tema, la verdad del Señor Jesucristo. Y el primer énfasis que podemos mirar en el texto es el énfasis de nuestro propio carácter, de nuestra propia naturaleza. Empieza diciendo el texto, vosotros sois la sal. No llegarás a ser la sal, o si se esfuerzan pueden en algún momento ser sal, sino que dice que nuestra naturaleza como creyentes es ser sal. De igual manera, en la otra ilustración, vosotros sois la luz. Y tanto la sal como la luz es distintiva. El carácter de cada uno de los discípulos, de cada uno de los que son llamados y designados para hacer sal, es diferente totalmente. La sal y la luz tienen sus propias características, tienen sus propias propiedades. Y estos dos términos de la mano nos invitan a ver, mis hermanos, que somos distintos. El Señor Jesucristo en la oración de Juan 17 nos muestra de qué manera nos ve el Señor. Dice Juan 17 a partir del versículo 15. En la Nueva Traducción Viviente, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Ellos no son de la naturaleza del mundo. Ellos no son partícipes del mundo. Tienen un nuevo nacimiento que los hace distintos. Versículo 17. Hazlos santos, es la petición del Señor, con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y hace énfasis Jesús en la verdad como lo distintivo del creyente. Y finalmente su misión. Así que como tú me enviaste al mundo, de la misma manera, con la misión tiene ese mismo carácter. El Señor Jesucristo dice, nos ha enviado al mundo. El apóstol Pedro en el versículo número 9 de su capítulo 2 nos habla de esa naturaleza. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenecen a Dios. Y de la misma manera nos habla de la naturaleza, del carácter de esa misión, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De modo que el poder de la sal está en la diferencia, el poder de la luz está en la diferencia. Los creyentes, al igual que la sal y la luz, somos diferentes al mundo. El poder de nuestras vidas, de nuestro testimonio, están hechos y es la voluntad para ser diferentes y distintivos conforme a la verdad de Dios. Y la realidad, mis hermanos, es que hemos sido transformados de manera radical. El creyente es un ser transformado, pero también es un ser que está transformándose más y más a la semejanza para reflejar la sal y la luz de Cristo. De modo que nuestro carácter de bienaventurados no es para vivirlo de una manera aislada o solamente entre el compañerismo de los creyentes, sino donde quiera que vamos, donde quiera que el Señor nos pone, donde quiera que tenemos influencia. Y teniendo esta realidad clara de que somos la sal y la luz como influenciadores, quisiera que estuviéramos pensando en tres cosas. Primero, en el lugar de un influenciador. Segundo, en la misión otorgada de un influenciador. Y mis hermanos, en este texto podemos también ver el peligro de un influenciador. Cada uno de nosotros hemos sido puestos en esa tarea con el propósito de que el nombre del Señor sea glorificado. Y el Señor Jesucristo es muy claro en este pasaje del lugar de un influenciador. Eso es lo primero que vamos a ver. En el texto vamos a resaltar esos términos que nos definen el lugar. Fíjese que dice, vosotros sois la sal ¿de dónde? La sal de la tierra. Versículo 14, vosotros sois la luz ¿de dónde? La luz del mundo. Entonces estos conceptos de la tierra y el mundo van de la mano. Y aún es más específico en el texto, versículo número 15 y 16, nos dice que es delante de los hombres y aún más específico, a todos los que están en la casa, a todos los que están alrededor.
La pregunta, mis hermanos, es ¿por qué la tierra, el mundo, por qué todos los que están en la casa, por qué delante de todos los hombres? Y lo claro es que ellos necesitan la sal porque el mundo está corrompido y la acción más referente de la sal que hace Jesús es la de preservación en un mundo pues en descomposición y un mundo que a la vez necesita la luz, un mundo que está ¿en qué? Un mundo que está en tinieblas. Y es una característica, mis hermanos, de este sistema mundo, de todos los hombres que no conocen a Dios, de una sociedad en decadencia, que está poco a poco descomponiéndose, que está poco a poco hundiéndose en la oscuridad. Y vemos que a pesar de los avances científicos, del conocimiento, de la ciencia, el corazón del hombre, la parte moral del hombre, tiende en el tiempo a hacerse cada vez más corrompida y a dejarse dominar por las tinieblas. Pablo nos da una característica en su segunda epístola a Timoteo diciéndonos que los malos hombres, que los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y lo que el texto nos muestra es la necesidad de que la sal y la luz penetren profundamente en este mundo. Porque desde el libro de Génesis entendemos que el Señor ve la tierra y ¿qué es lo que ve? Pues la maldad de los hombres, como el designio de los pensamientos del corazón de ellos es continuamente el mal. Por ejemplo, nos lo dice Génesis 3:5. Y a pesar de, como dice el Señor, que la luz de Dios llega al mundo, la gente ama más la oscuridad que la luz por sus acciones malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados, dice el Evangelio de Juan, queden al descubierto, queden encima de la mesa. Y quiero ilustrarle un poquito del papel de los creyentes como sal y luz en el mundo de la siguiente manera. La Biblia habla mucho de que obedecer, hacer la voluntad de Dios, es como alguien que tira su arco o que en este caso tira su dardo a un punto, a un blanco específico, que es finalmente el que pone Dios a cada uno de los hombres de este mundo. La palabra de Dios es la revelación del carácter, pero también de la voluntad de Dios, un manual de Dios para cada uno de los hombres. Y aquí tenemos algo claro, y es que todos los hombres hemos fallado, continuamos fallando en apuntar a la voluntad de Dios. Unos dan un poquito más allá, otros se acercan, pero nadie da en el blanco perfectamente. Y mis hermanos, nosotros como creyentes, en medio de este mundo, tenemos una claridad, es que nosotros tampoco damos en el blanco, aunque cada día lo intentamos, aunque tal vez usted tenga la claridad de que dar en el blanco es lo bueno, aunque usted tenga la claridad de que el Señor quiere la perfección, nos damos cuenta como Pablo que, mis hermanos, no lo hemos logrado. Pero Pablo nos da ánimo a cada uno de nosotros. Pablo, un hombre que fue usado por Dios en su revelación, dice que me concentro solo en esto. Olvido el pasado, olvido que muchas veces le he apuntado y no le he dado el blanco, pero fijo la mirada en lo que tengo por delante, en que cada día tengo un dardo más para tirar al blanco. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y esta es la distinción esencial entre nosotros, los que conocemos la verdad de Dios, y el mundo que la conoce. No que hagamos todo de manera perfecta, no que hacemos totalmente la voluntad de Dios, porque solo Cristo ha apuntado de manera perfecta para hacer la voluntad de Dios, sino que, mis hermanos, seguimos apuntando todos los días, dice Pablo, con la mirada en lo que tengo por delante, con la mirada clara en cuál es el blanco al que debo apuntar. ¿Por qué? Porque por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo reconocemos la verdad de a dónde quiere que apuntemos de parte del Señor. Y la realidad de que, como en este caso, no damos en el blanco de ninguna manera. No damos en el blanco. Muchas veces nos acercamos, pero no damos en el blanco. La Biblia llama a la distancia entre el blanco y donde nosotros realmente podemos llegar a pegar ese dardo. Tiene una palabra griega que es amartía. Amartía, que se traduce pecado.
Mis hermanos, los creyentes reconocemos el pecado. Reconocemos cuando no hemos apuntado y es parte esencial de la naturaleza preservadora de la sal, de la naturaleza iluminadora de la luz. El reconocer la amartia, la distancia, el pecado. Porque la carne, nuestra propia naturaleza carnal, el enemigo, Satanás, el mismo sistema mundo, fíjense que son obstáculos que nos permiten dar en el blanco y tenemos el poder del Espíritu Santo, pero tenemos ante todo ese poder para iluminar nuestro corazón, para mostrarnos la realidad, la verdad de lo que es el pecado, de lo que es la distancia y depender absolutamente de Jesús. Por eso la sal se presenta delante de los hombres como preservante, no diciendo lo he alcanzado allá, sino no soy perfecto, pero tengo algo claro, la verdad. Y pienso que todo creyente verdadero tiene esta actitud. Hemos pecado, no damos en el blanco correcto, en el blanco adecuado, en el blanco que es la voluntad de Dios, pero seguimos mirando ese blanco como nuestro punto de referencia. Y esto nos diferencia, nos distingue del sistema mundo. ¿Por qué? Porque el sistema mundo, el sistema que no está mirando a Dios, fíjate que sabe que erra al blanco, pero no le importa. Empieza donde está esa equivocación a poner los blancos, a dibujar los blancos de una manera artificial, a decir, yo le he dado al blanco porque yo he decidido dónde está el blanco. Bueno, y así es muy fácil. Y el nombre que le da a la escritura, a esta actitud, a esta manera de ver las cosas de parte de un corazón duro delante del Señor es atopia. Atopia. Atopia que traducido en nuestras traducciones generalmente se traduce como perversión. Y esa no es la actitud del creyente, porque lo que está diciendo aquí el mundo, los hombres que aman más las tinieblas que la luz, es que donde ellos apuntan es lo correcto. Y finalmente, cuando donde ellos apuntan es lo correcto, donde apuntamos los creyentes es lo equivocado en ese sistema de ver las cosas. Y cuando una persona a su tendencia, a su deseo, a su error, empieza a calificarlo como algo bueno, algo como lo que debe ser, de esa manera se debe realizar las cosas, es sin lugar a dudas una perversión. Y fijémonos que es el punto exacto donde apuntó Satanás en el Edén. El Señor hablaba del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás apuntó allí en Génesis capítulo 3 a que la mujer y el hombre podían tener la facultad de disponer lo que era bueno, lo que era malo. Conocimiento allí significa la disposición, que era una prerrogativa exclusivamente de Dios. Y entonces toda la perversión, toda la pecaminosidad del hombre se basa en que él ahora decide qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y somos calificados los creyentes que hablamos la verdad como intolerantes, como fundamentalistas por decir, por proclamar que lo que dice Dios como bueno es lo realmente bueno y lo que afirma y revela a Dios como malo, como incorrecto, es realmente lo malo. Nuestra tarea esencial, mis hermanos, en una generación maligna y perversa es resplandecer. Resplandecer, como lo dice Pablo en Efesios, en otro tiempo, cada uno de nosotros de las tinieblas estaba en esa misma posición de cambiar los valores, de darle un sentido diferente al que decía Dios. Mas ahora somos luz en el Señor. Nuestra tarea es andar como hijos de luz. Y andamos como hijos de luz cuando nos concentramos en llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. La tarea esencial es que usted conozca la palabra de Dios para llamar y estar de acuerdo con el Señor en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es una tarea en un sentido sencilla, pero que demanda de nosotros que seamos sal para nosotros mismos, que seamos luz para nosotros mismos, que busquemos en la palabra de Dios la revelación y la iluminación de la mente de Dios en nosotros para con nuestra mente, nuestro corazón y las obras que hacemos que respalden nuestra creencia, llamar a las cosas como son. Y eso va a significar la respuesta de las mismas tinieblas muchas veces, la respuesta del que odia la luz. Y de ahí sacamos esta primera lección para cada uno de nosotros. Entonces, después de ver el lugar y la esencia de lo que es ser sal y luz para este mundo,
Vamos a nuestro segundo punto que tiene que ver con la misión de un influenciador. Y vamos a ver en el texto del libro de Mateo que la invitación del Señor en referente a la sal es que la sal tiene la misión, tiene la tarea de salar, en el sentido de preservar, de conservar, porque sin lugar a dudas la sal penetra, la sal otorga sabor, la sal se esparce y no se puede detener. Y también en la metáfora de la luz, la misión de la luz es alumbrar, es iluminar. De modo que la luz revela, la luz guía, la luz elimina las tinieblas, elimina la oscuridad. La luz advierte, discrimina entre lo bueno y lo malo. Y esas dos tareas están aquí planteadas por el Señor en que así sea vuestra luz, que alumbre a todos. Así sea vuestra sal, que preserve, que penetre. Pablo no lo va a decir de otra manera. Dice que los creyentes, cada uno de nosotros, esté enfocado en la santidad para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y quiero ponerle un ejemplo sumamente práctico de ser irreprensibles, de sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hay un resultado medible en nuestra sociedad acerca de un problema que se ha venido desarrollando y en las últimas décadas se ha presentado una línea creciente en las estadísticas de este problema. Y quiero planteárselo de esta manera frente a la sexualidad y frente a lo que la Biblia llama el pecado de la fornicación. Porque ¿cuáles son los resultados de las estrategias que ha implementado esta sociedad para combatir, para que deje de crecer problemas como los que vamos a ver acá? Fíjate que el problema de las infecciones de transmisión sexual en el último tiempo, en los últimos 5 años, ha aumentado un 30%. 600 personas contraen al día infecciones de transmisión sexual. En 2013 eran 45.000 los casos detectados al año de VIH. En el 2023 fueron más de 167.000 casos detectados de VIH. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque estamos de acuerdo con los gobiernos, con las sociedades, con las Naciones Unidas en que esto es un problema que no permite el desarrollo de las naciones, que no permite el desarrollo de políticas de crecimiento económico, social o de salud. Otro incremento, por ejemplo, se ve en todos los casos de embarazos en adolescentes, que en los últimos 5 años se han incrementado en un 25%. En Colombia, 1 de cada 5 adolescentes entre los 15 y 19 años ha estado embarazada. Y el 16% de estos adolescentes son madres, el 4% están esperando su primer hijo y el embarazo adolescente sigue acrecentándose. Y de la mano del embarazo adolescente, por ejemplo, el aborto en Colombia se presentaron hace más de 15 años, más de 400.000 abortos. La estadística hoy es incierta porque no se ha vuelto a medir el índice de abortos en Colombia. Y 45% de los embarazos de las adolescentes que teníamos ahí arriba, pues terminan en aborto. Y estadísticas no oficiales dicen que en este momento más de 1 millón de chicas abortan al año por embarazos no deseados y sobre todo por embarazos no deseados en chicas adolescentes, lo que ha llevado también a la creciente ola de prostitución infantil. A más de 75% en las estadísticas gubernamentales es el incremento en la prostitución infantil. Entonces se calcula que entre 90.000, 100.000 niños, y estas cifras son muy conservadoras, ejercen la prostitución de alguna manera. Y Colombia es el segundo país en la región en niños que están prostituyendo sus cuerpos de una u otra manera. Y con esto todas las consecuencias que traen cada uno de estos problemas: deserción escolar, la falta de capacitación para el trabajo de muchas personas, niños y niñas abandonados en los hogares del bienestar, cuyos padres decidieron simplemente deshacerse de ellos. Y esto
Y esto lo que nos refleja es que los métodos, los programas, las estrategias de los gobiernos de este mundo, del mismo sistema en que vivimos, como el programa de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía que desde hace ya varios años se viene implementando, cada uno de estos programas pues no han dado el resultado. Han sido simplemente una mala manera de afrontar el problema. Y volvemos a esa idea acerca de lo que es verdadero y cómo el creyente finalmente está enfocado en la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy sencilla en cuanto a este tema, porque ¿qué es finalmente lo que ha sido enseñado? Y aunque parezca que estamos cambiando de tema, estamos en el mismo tema. En los años 80, en la India, se empezó a imponer una moda entre los más jóvenes que se llamaba Surfing Train, o fue denominado Surfing Train, que se trataba de en las grandes rutas ferroviarias de la India. Muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, se subían en los techos de los trenes a hacer la figura de surfing y hacer maromas. Los europeos vieron esto y fueron un paso más allá. Y se trataba simplemente de ya no solamente hacer una maroma en el techo de un tren, sino se trataba de saltar del tren, el Jumpy Train. Se volvió una moda y hoy está de moda en muchas partes para hacer videos y retos de TikTok de saltar de un tren en marcha. Y quiero que piensen eso, porque parece una locura, pero de la misma manera ha pasado con la sexualidad en nuestra sociedad. Y quiero que piense en esta analogía, para no ser tan gráficos en el tema de la sexualidad. Y por eso es al mismo tiempo un tema de sentido común que le sugeriríamos a alguien que se sube a un tren con el propósito de tirarse con el tren en movimiento en una parte. Tal vez le podíamos sugerir, oiga, ¿y por qué no lleva a cabo esta estrategia? Le vamos a dar un globo inflable para que usted se lo ponga, que es de látex, que es un cauchito, y usted se lo pone y se tira con ese globo. Parece una alternativa, pero alguien nos preguntaría, ¿y es 100% seguro? ¿Qué le diríamos? Bueno, no, pueden pasar muchas cosas, ese globo se puede romper, ese globo se puede desinflar, ese globo se puede dañar y igualmente sufriría usted heridas o tal vez hasta la muerte en un momento. Alguien podría sugerir, bueno, ¿y por qué no implementamos un sistema de alguna manera para que usted tenga un monopatín con paracaídas y pueda tirarse libremente de ese tren en el momento que quiera sin sufrir daño alguno? ¿Sería efectivo 100%? No. Nadie le garantizaría que usted cayera de la manera adecuada, ni que el paracaídas sirviera, ni que usted no sufriera daño. Alguien podía sugerir, ¿y por qué no utilizamos un medicamento, una vitamina que en un momento le pueda fortalecer para la caída, para sanar más rápido o para que no se rompa ningún hueso? Y alguien diría, ¿y es efectivo? No, no es efectivo. Seguramente ese medicamento podía causar daños, consecuencias secundarias en algún momento, no sería 100% efectivo. Y alguien más diría, ¿y por qué no ejerces un plan de entrenamiento para que en ciertas fechas, midiendo el tiempo, midiendo el clima, tú pudieras escoger las fechas más adecuadas para lanzarte del tren? ¿Sería 100% efectivo? No, nadie lo podía garantizar, se te puede olvidar, puedes confundir las fechas, tus cuentas pueden pasar de la fecha. No sería 100% efectivo lanzarse de un tren en movimiento y no sufrir daño por ninguno de estos métodos. Y tal vez alguien sugeriría un método, oiga, y simplemente, ¿por qué no se baja en la estación? ¿Por qué no espera y en vez de lanzarse del tren en movimiento, esperas a que el tren pare en la estación adecuada, en el momento adecuado y simplemente te bajas del tren en ese momento? Y aunque sugerir esto, bueno, puede ser legal, pero sin lugar a dudas podría ser mal visto. Podríamos garantizar que esta alternativa es 100% segura. Es 100% segura, llegarás a tu destino y es más, mientras llegas a tu destino, mientras llegas a la estación, puedes disfrutar de la música, de la comida, del paisaje, de la conversación, de las personas en ese tren. Y es el método que más te garantiza que te encuentres con la persona que te está esperando en la estación. Y yo creo que usted ya está pensando un poquito a qué me refiero con esta analogía. Y a pesar de que es el método estadístico que mejor resultado tiene,
creo que es el método estadístico que más enemigos tiene dentro de nuestra sociedad, dentro de este mundo, dentro de este sistema de ver las cosas, a pesar de que es el que mejor resultado trae. Y es de subrayar que, bueno, este método aplicado ya a la santidad sexual de los creyentes se ha vuelto de alguna manera muy famoso y se llama Yo escogí esperar. Pues esta es la voluntad de Dios según Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 5. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y este nombre me parece sin lugar a dudas espectacular. Yo escogí esperar. No está diciendo usted escoja esperar. Está diciendo yo, con lo que tengo, con lo que el Señor me dio, con lo que yo tengo que cuidar, escogí esta alternativa. Escogí llegar a la estación del tren en el momento adecuado, disfrutando todo el viaje hasta ese día, hasta ese momento. Escogí esperar para la gloria de Dios, para que no sea tropiezo para otros. Y el resultado, mis hermanos, estadísticamente es muy bueno. Ni enfermedades, ni embarazos no deseados, ni mucho menos abortos o prostitución infantil, todas las consecuencias de lo anterior en una sociedad tan difícil. Y a pesar de que muchos pudieran decir que es el método más difícil, que muchos pudieran ridiculizar, como lo hace la sociedad, este método de yo escogí esperar, a pesar de que muchos pudieran decir que no lo pudieron lograr, sin lugar a dudas, mis hermanos, como creyentes, estaríamos de acuerdo en que estamos comprometidos con la verdad de manera intelectual, de manera espiritual, pero también de manera práctica, al escoger lo que Dios escogería, al escoger lo que Dios nos plantea en su palabra. Y en la medida que escogemos para nuestras propias vidas, para la vida de nuestras familias, para la vida de los más cercanos a nosotros, las decisiones que dan la gloria de Dios, que no son tropiezo a otros, que exaltan el nombre de Dios, por locura que puedan parecer a una sociedad perversa como la que tenemos, en esa medida, mis hermanos, estamos siendo luz, estamos siendo sal, estamos preservando y levantando la mano, no solamente como individuos, sino también como comunidad de fe, para exaltar lo que Dios llama bueno y para rechazar lo que Dios llama malo. Entonces yo escogí esperar, mis hermanos. Es un reto para todos nosotros, es un reto para nuestros hijos, es un reto para los más jóvenes, para mostrar en esta sociedad que dice totalmente lo contrario y que se sorprende de que no andemos en el mismo recorrido de pecado en que ellos andan, como dice Pedro, pero escogemos para dar el testimonio de que los planes de Dios, la manera de hacer las cosas como Dios la planea, retardarán la corrupción de este mundo, darán resultados positivos y esa luz iluminará la verdad. Porque reconocemos que aunque en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor para andar como hijos de luz. Pero el Señor nos plantea un gran peligro en esta tarea de influenciar. Es lo que vamos a ver en nuestro tercer y último punto, el gran peligro de un influenciador. Y podemos observar en el texto de Mateo 5 un peligro claro en cada una de las metáforas. Cuando el Señor está hablando de que somos la sal de la tierra, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En este caso, la tierra. Y el Señor además califica el carácter de la sal desvanecida, digámoslo así, y es que no sirve más para nada. En la metáfora de la luz también el Señor es claro en decirnos, por ejemplo en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces aquí en el texto podemos observar dos claros problemas, dos claros peligros que se pueden presentar. El primero es que la sal puede venir contaminada. El Señor no está hablando tanto de que la sal pierda su cualidad de sal, sino que en el tiempo del Señor Jesucristo, donde se tomaba la sal, era fácilmente
contaminada por yeso o por otros minerales, y esa sal perdía esa capacidad de pureza para salar. Aún hoy se demanda de la sal que sea pura, que no tenga ningún otro mineral que pueda ser perjudicial para el cuerpo humano o para la tarea de preservar la carne, por ejemplo. Y esa sal contaminada pues no servía ya para nada. Es más, era un peligro tirarla en la tierra fértil porque la iba a perjudicar. Era un peligro tirarla al lado de las plantas porque las iba a secar, las iba a dañar. Y de la misma manera, el peligro que tiene delante de sí el discípulo del Señor es que éste se contamine y se vuelva inútil y hasta destructivo con lo que hace. Y eso tiene que ver, mis hermanos, con la verdad de la palabra de Dios. Eso tiene que ver, mis hermanos, con la verdad del carácter de cada uno de nosotros, que es lo que muchas de las personas están observando. Muchos no creyentes no leen su Biblia, pero observan a los creyentes. Y en este cuadro, cuando se habla del juicio sobre esa sal, pues mis hermanos, no lo asociemos a perder la salvación. Dios no permite en su gracia que ninguno de los hijos le sea quitado. Jesús nos asegura que somos sus ovejas, que las ovejas lo conocemos, que las ovejas lo seguimos y que Él nos da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie nos arrebatará de la mano del Señor, según Juan 10. Mis hermanos, así como la sal no puede perder su salinidad, pero sí puede contaminarse, los cristianos podemos perder nuestro valor, nuestra eficacia en ser preservantes de este mundo. Y cuando el pecado, mis hermanos, cuando somos amigos del mundo, esto contamina nuestras vidas y nos volvemos de alguna manera insípidos. No tenemos ninguna influencia positiva. Es más, podemos hasta hacerte tropiezo a otros. De la misma manera, la luz, veíamos en el texto que era la luz que se escondía. Y otra del otro peligro referente a la luz de Cristo es el aislamiento. El cristiano, como decíamos en la primera parte, está llamado a hacer sal y luz a la tierra, al mundo. Y el aislamiento de ninguna manera es una opción. Algunos en la historia de la cristiandad optaron por aislarse en monasterios, por aislarse en la soledad de la copa de un árbol, por no tener nada que ver con las personas no creyentes. Pero ese no es el llamado de Dios. Él nos ha llamado a ir por todo el mundo haciendo discípulos, mostrando la verdad de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ni la contaminación ni el aislamiento, hablando de las cosas prácticas de la vida, son una opción para el creyente. Si ocultamos nuestra luz, mis hermanos, por temor, por miedo de ofender a otros, por indiferencia con otros, pues mis hermanos, no estamos demostrando la fidelidad delante del Señor y no estamos llevando a cabo nuestra tarea de sal y luz para este mundo. Y el último versículo de nuestro texto, en el 16, nos va a servir para hacer una buena discriminación en si realmente nuestra sal puede estar contaminada o nuestra luz puede estar escondida. Versículo 16 de Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y mis hermanos, quiero que piense en la cruz del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que en su vida fue el que realmente apuntó al blanco y dio en el blanco de manera perfecta a través de su obra sacrificial en la cruz. Y creo que un buen discriminante, una buena manera de medir lo que estamos haciendo para hacer sal en la ciudad, en la casa, en nuestro trabajo, donde el Señor nos ha puesto, a las personas que ha puesto a nuestro alrededor, es ver primero de manera vertical, como el palo, la madera vertical de la cruz del Señor Jesucristo, si lo que hacemos glorifica a Dios, si va de acuerdo a la verdad de Dios. Sí tenemos la claridad de que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si nuestra conciencia está limpia delante del Señor, con la norma de la palabra de Dios para que lo que hacemos glorifique a Dios, esté exaltado el nombre del Señor en lo que hacemos, que va a ser el camino para que otros glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y es lo que calificaríamos como bueno, como algo que es una buena obra. En segundo lugar, y de manera vertical, en relación con las otras personas, si lo que estoy haciendo está edificando a otros. No solamente que glorifique a Dios, que esté santificando el nombre del Señor,
sino que realmente esté siendo de ejemplo, de ánimo, que esté viendo la verdad ejemplificada para que edifique, llame la atención, sea el evangelio expuesto a otros. Tal vez muchas cosas de las que pensamos que glorifican a Dios pueden ser de tropiezo para otros, pueden ser un obstáculo para otros y no edificar las propias vidas. Y si usted como padre recibe algo de alguno de sus hijos que cause dolor, pena a otro de sus hijos, pues sin lugar a dudas no va a ser agradable a sus ojos. Y el otro elemento que tiene que ver con la identificación de la cruz fue ese pequeño aviso en la parte superior de la cruz mandado a poner allí por Poncio Pilatos, que identificaba al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo como rey de los judíos. Y mis hermanos, ese tercer elemento también nos ayuda a discriminar. Lo que yo hago, lo que otros ven de mí, ¿me identifica a mí como un cristiano? Porque muchas personas pueden hacer cosas buenas en nombre de filosofías, en nombre de ideologías, de religiones o aún en nombre propio. Pero lo que yo hago me identifica a mí como un cristiano, como alguien que lleva la cruz de Cristo. Y creo que estos tres elementos que nos pueden ayudar a evaluar qué tan buena sal, qué tan buena luz, si realmente la sal no está contaminada, si realmente la luz no está siendo escondida. Cuando podemos evaluar si lo que yo hago santifica el nombre de Dios, glorifica a Dios, edifica en la vida de otros, es de beneficio para la vida de otros y ante todo me identifica a mí con todas las consecuencias que eso puede traer como un creyente, como un hijo de Dios, como un ciudadano del reino de Dios por el cual Cristo murió, resucitó y limpió mis pecados en la cruz. Entonces, pensando en esto, que mi vida glorifique, edifique y me identifique con Cristo, vamos a concluir, mis hermanos. Recuerden que hemos visto aquí en Mateo 5 la sal y la luz de un influenciador. Y hemos visto de qué manera el Señor nos ha dado un lugar para influenciar. Nos ha dado la misión de influenciar a un mundo que necesita ser salado y ser iluminado porque se está deteriorando. Y nos ha revelado el peligro en que podemos caer de simplemente quedarnos escondidos y aislados o permitir que el mundo, la carne y Satanás nos amolden a este mundo. Que sea el Señor guiándonos para glorificar a Dios, para edificar en la vida de otros y para que seamos identificados con el nombre del Señor Jesucristo. Les quería compartir eso en este día. Un saludo, un abrazo para ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Chao.